más que nada saludaros y decir que estoy contento de estar aquí. Hablaba con el padre de Alejandro, no recuerdo tu nombre, hermano, que hemos hablado. Juan. Hablaba con Juan. El Señor hace unos años me llamó a predicar por muchas iglesias de Cataluña y un domingo sí, un domingo no, para no perder la comunión también con mi iglesia, que estoy ahí. Pues voy a algún sitio y le estaba compartiendo que claro, nosotros estamos acostumbrados normalmente a ir a nuestra iglesia local, donde siempre nos congregamos, hacemos alguna excepción. Pero el Señor me ha regalado el ver tantas y tantas iglesias por muchos sitios de Cataluña y fuera de Cataluña, donde hay hermanos que se están congregando. Y eso es bonito, porque tenéis que saber que el pueblo del Señor no es tan pequeño como pensamos. Sí que es verdad que siempre seremos minoría, el Señor mismo nos lo dijo, ¿no? Los discípulos preguntaban, ¿son muchos los que se salvan? ¿Son pocos? Y el Señor ya anticipó que pocos son los que entran por ese camino estrecho, ¿no? Pero aún así hemos de saber que hay muchos hermanos en muchos sitios congregándose. Y esto es una bendición y quería transmitiros ya que he salido la conversación con Juan. Bueno, yo hoy traigo un texto que probablemente conocéis porque es un gran texto. Son solo 2 versículos, pero son versículos que han revolucionado muchas vidas y la mía también. Os tengo que decir que hace 15 días tenía la predicación de hoy preparada y el Señor trajo esto a mi corazón y lo cambié porque tenía esa carga. Y pensé, Señor, me lo podías haber dicho antes y me hubiera ahorrado mucha... Pero el Señor es maravilloso y creo que tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. Y el Señor, para mi vida en particular, trajo este texto a mi mente. Y espero que hoy también sea para vosotros, así lo puse en oración delante del Señor. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Lo tenéis ahí, aunque sea en pequeñito apuntado. Mirad, como iglesia sabéis que somos llamados a predicar a Cristo. Lo tenemos aquí puesto también. Predicamos a Cristo. No nos predicamos, decía Pablo, a nosotros mismos. Predicamos a Cristo. Pero hay una expresión que utilizamos a menudo que es aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Y hacemos bien en utilizar esta expresión. No se trata solo de aceptar a Cristo como Salvador, sino también como Señor. Y el texto que hoy tenemos delante justamente nos presenta esto. Pablo está acabando ya su 3er viaje misionero y desde Corinto escribe a los hermanos de Roma. Y en los capítulos 1 al 11 de Romanos podemos decir que hay casi el mejor tratado de teología. Es increíble la riqueza de esos 11 primeros capítulos para explicarnos todo el plan de salvación de Dios. Para que tú puedas entender leyendo esos 11 primeros capítulos lo que el Señor diseñó desde la eternidad porque te quiere y porque quiere que estés con Él eternamente. Pero cuando llega al capítulo 12, los capítulos del 12 al 16, ya no solo nos presenta a Cristo como Salvador, sino también como Señor. Pablo empieza este capítulo 12 diciendo, en consecuencia, por tanto, así que, después de que hayáis podido entender todo el amor hasta la medida de lo que podemos, porque yo creo que no podemos, nos desborda, ¿no?, ese amor de Dios y cómo entregó a Cristo por nosotros, Él va a presentar ahora las consecuencias que tiene que haber en nuestra vida. Hermanos, hay sitios donde se está predicando el Evangelio de Cristo como Salvador, pero no como Señor. Y Cristo pide vidas. No podemos predicar un evangelio fácil, el evangelio de la felicidad. Eso no está en la Biblia. Dios nos promete gozo en nuestra vida. Dios nos promete estar con nosotros. Pero la felicidad no es algo a lo que somos llamados a predicar. Porque pasamos dificultades, porque pasamos pruebas. Porque ese es el camino que nuestro Maestro empezó. Y es el camino que nosotros seguimos. Ahora bien, como decía el mismo Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. No es un camino fácil. Ojo con predicar un evangelio fácil. Porque el evangelio es Cristo como Salvador y Cristo como Señor. Así que este capítulo 12 empieza diciendo, así que, en consecuencia, por tanto, capítulo 12, versículo 1. Y vamos a ver cómo el Señor nos llama, valga la redundancia, a ser el Señor de nuestra vida.
Y lo vamos a ver en 4 puntos muy sencillos. Vamos a ver el por qué, que es el primer punto. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace este llamado? Y fijaros el texto lo que dice. Así que, hermanos, os ruego, la expresión es profunda. No está diciendo os sugiero, os propongo. Está diciendo os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pero dice os lo ruego por las misericordias de Dios. Alejandro ha empezado hablando de la gracia de Dios. Qué grande es la misericordia, la gracia de Dios. Y qué grande también su misericordia. Y podemos decir, bien, parecen 2 términos que cuesta discernir cuál es cuál. A mí me gusta definirlo de una manera que leí una vez y lo repito muchas veces. La gracia es que el Señor nos da lo que no merecemos. Es un regalo. La gracia es que el Señor nos da lo que no merecemos. La misericordia es que el Señor no nos da lo que sí merecemos. ¿Os dais cuenta el matiz? La gracia es que el Señor nos regala aquello que no merecíamos. Somos salvos por gracia. Pero grande es su misericordia que no nos paga conforme a lo que merecíamos. Qué bueno, ¿no? Y Pablo está pensando en esto y está diciendo, os ruego, ¿y por qué es lo más por lo que os puedo pedir? Por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Y Él nos remite, porque luego nos va a hablar de sacrificio vivo, y tiene en mente el sacrificio de Dios. Aquel cordero que era sacrificado ya antiguamente en Israel, sin mancha, sin pecado. Era el tipo de aquel que vendría después, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué grande la misericordia del Señor, que Él mismo, Jesucristo mismo, se hizo ese Cordero. Y Pablo, no pudiendo coger nada de más valor, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Y lo que ahora nos va a pedir es, sin dejar de ver esto, el Señor lo ha hecho todo por ti. Y ahora sí va a pedirte que tú hagas algo por Él, pero siempre sin perder de vista las misericordias de Dios. En segundo lugar, el qué. ¿Qué nos pide? Es sencillo el texto, es muy claro. ¿Qué nos pide? Que presentéis vuestros cuerpos, ahora sí, en sacrificio. Hemos entendido el sacrificio de Dios por nosotros en Cristo. Ahora Pablo nos dice, espero de ti, el Señor espera de ti, que tú seas un sacrificio vivo para Él. Entonces, daros cuenta que no es este evangelio gratuito, como a veces intentamos predicar. Hay algo que ofrecer a cambio. Por eso las palabras de Jesús eran duras. Cuando Jesús multiplicaba panes y peces, cuando alimentaba a las gentes, todo el mundo iba. Pero luego citaba palabras que eran duras y decía, si alguien quiere seguirme, y entonces la gente, ¿qué ocurría? Se iba. Querían pescado, querían pan, querían sanidad, pero se quedaban nuevamente solos. Incluso tristemente Jesús, yo creo, mira a sus discípulos y les dice, ¿y vosotros queréis iros también? ¿Qué pregunta es esa? ¿Por qué Jesús pregunta eso a hombres que ya habían dejado todo por seguirle? ¿Por qué les invita? ¿Por qué les da esa oportunidad? Y yo creo firmemente que eso nos lo pregunta el Señor también a nosotros. ¿Y tú quieres irte? ¿Quieres abandonar? Si vas a seguir, tienes que saber que yo me he sacrificado por ti y te necesito para la obra del Señor, para el reino de los cielos. Quiero que tu vida sea un sacrificio vivo, como yo también me sacrifiqué por ti. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. La palabra cuerpos aquí no es sarx, no se refiere al cuerpo físico. Aparece la palabra griega sómata, que quiere decir todo nuestro ser, toda nuestra persona en sacrificio vivo. No nos está pidiendo que nos atemos con cuerdas como el cordero era atado y degollados en el altar. No nos está pidiendo siquiera que seamos crucificados como Él fue crucificado. Él lo hizo ya por nosotros. Pero sí nos está pidiendo que todo nuestro ser sea un sacrificio para Él. Y esto no es fácil. Y este evangelio a veces nos cuesta predicarlo, no vaya a ser que algunos se vayan y solo quieran el pan y los peces y las sanidades.
Y el Señor nos pregunta a su iglesia constantemente, ¿y vosotros? ¿Por qué estamos aquí esta mañana? El Señor se nos anuncia, nuestro Dios se nos anuncia como Salvador, pero también como Señor. Un sacrificio vivo. El mismo apóstol Pablo, Romanos 6:13, dice, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Tenemos que morir al pecado, tenemos que morir a nuestra antigua manera de vivir, pero hemos de estar vivos para Dios. Vivos para Dios. Y no solo un sacrificio vivo, sino además santo. Alguien preguntaba, ¿a santo de qué tengo que entregar mi vida yo a Dios? Pues a santo del santo. Porque esa es la razón, que hay el Santísimo que se entregó por ti. Eso es, dice el texto, agradable a Dios. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y Pablo, Gálatas 2:20 también, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y fijaros, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Pablo entiende esto y se entrega a aquel que se entregó por él. Ese es el resumen. Debemos entregarnos a aquel que se entregó por nosotros. Él lo espera. Él lo espera. Y en este mismo versículo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese, nuestras versiones dicen, es nuestro culto racional. La palabra griega que aparece ahí es lógicos. Es nuestro culto lógico. Debe ser nuestra consecuencia. Nuestro culto de adoración al Señor tiene que ser la consecuencia de haber entendido que Él se entregó por nosotros. Y nuestra manera de vivir es el culto lógico que el Señor espera de cada uno de nosotros. Si yo vengo el domingo y alabo al Señor, pero de lunes a sábado no le sirvo con mi vida, es un culto que no está completo. Pablo dice, vuestro culto lógico es que os entreguéis en sacrificio vivo. Y podemos vivir el Evangelio cada día. Parece que esté hablando de algo muy teológico, pero es algo práctico. Es mañana lunes, allí donde esté, en mi trabajo, en mi instituto, en la tienda, comprando con mis vecinos. ¿Cuántas oportunidades el Señor nos pone delante para predicar? ¿Cuántas oportunidades nos pone el Señor delante para que estemos a solas en comunión con Él? Y lo llenamos de tantas y tantas cosas. Pero no deberíamos perder de vista esto. Dios espera de nosotros que seamos sacrificio vivo. Ese es nuestro culto lógico. Y hemos visto el por qué y qué es lo que pide de nosotros, y ahora llegamos al cómo. Porque hay que ponerle pies a esto. Hay que entender cómo vivir esta vida de sacrificio por el Señor. Y Pablo aquí va a utilizar unas palabras que a mí me encantan. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Algunas versiones dicen, no os amoldéis, no os dejéis formar por un molde que nuestro mundo está marcando fuertemente. He puesto aquí dos imágenes, solo las cabezas, porque los cuerpos, pues he pensado, digo, de momento vamos a dejarlo ahí. Pero aquí tenemos al Pensador, ¿lo conocéis? El Pensador de Rodin. Es una obra inspirada en La puerta del infierno, el infierno de Dante, que describe, los que os guste un poco esta literatura clásica. Y el momento en que el autor Rodin lo hizo, fue pensando en el pensar cuando uno se encuentra delante de las puertas del infierno. Y aquí tenéis otro que supongo que conocéis bien, que es el David de Miguel Ángel. Aquí el momento es muy chulo porque estuve leyendo que Miguel Ángel, cuando hizo el David de Miguel Ángel, quiso plasmar exactamente el momento en que David dijo a Goliat, ¿quién eres tú para retar al Dios de Israel? Y por eso está con ese ceño fruncido, ¿no? Como de enfadado. ¿Quién eres tú para retar? Bueno, esto no es lo que más quería compartir con vosotros, pero sí hacemos un poco de culturilla general. Bien, ¿sabéis qué diferencia importante hay entre una obra y la otra? El Pensador está hecho con molde. De hecho, del Pensador hay originales múltiples.
Cuando Rodin hizo El Pensador, hizo los moldes en realidad. Hizo varios pensadores, hay varios pensadores por todo el mundo. Era algo hecho con molde. Pero cuando Miguel Ángel hizo a David, cogió un bloque de mármol y lo fue transformando, le fue dando forma con su cincel. Y el Señor nos llama a esto. No tanto, que no estoy desprestigiando la obra de Rodin, pero no tanto a ser fruto de unos moldes que hoy en día se nos imponen, sino a ser transformados. Una metamorfosis, que es una de las palabras que se utiliza aquí en el original. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis. Alguna versión lo traduce así también. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. El apóstol Pedro se suma a Pablo. No os conforméis. Mirad, hermanos, nuestro mundo aprieta y aprieta muy fuerte. Y nos vamos amoldando. Siempre ha sido un peligro esto para la Iglesia. Entre otras cosas porque es más fácil, porque tendrás menos problemas si te dejas amoldar. Si vas a sumarte a lo que el mundo piensa en muchos temas difíciles que hoy en día tenemos sobre la mesa, te será mucho más cómodo amoldarte. Pero el Señor nos llama a ser transformados y ahora nos dirá el cómo. No a dejarnos imprimir bajo la presión de un molde que en nuestros días hoy está apretando fuerte. Está en voz pasiva el texto. Dice, no solo no os conforméis a este siglo, sino transformaos, sino que en realidad deberíamos traducir, dejaos transformar. Dejaos transformar. Y aquí nos va a hablar del Espíritu Santo. Aquí nos va a hablar del Espíritu Santo. En Efesios 4:22, Pablo dice que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y es que el Espíritu Santo tiene algo que hacer importante en esto. Solos no podemos. La presión es muy fuerte y es muy fácil conformarse. Y necesitamos de la obra del Espíritu Santo, que a veces es algo que tenemos ahí como silenciado. Esa tercera persona de la Trinidad que es necesaria para nuestra vida, que nos transforma de gloria en gloria, de día en día, para que al final seamos una obra preciosa el día que estemos en la presencia del Señor, aunque para Él, aunque para nuestro Señor, ya somos preciosos ahora. Amoldarse es cómodo, transformarse es doloroso. La transformación implica un cincel, y quizá hay páginas de tu vida que no has entendido, que a lo mejor le has preguntado el por qué al Señor y no has tenido respuesta. Y a veces lo arreglamos diciendo, bueno, no es el por qué, sino el para qué. Pero tampoco es tan fácil de explicar todo. Y hay incógnitas en nuestra vida que arrastramos y que nos van a quedar. Algunos dicen, el día que esté con el Señor le preguntaré. Yo personalmente, dejadme que os diga que el día que esté con el Señor yo quiero alabarle y estar con Él y creo que ni me voy a acordar de lo que pasó aquí. Pero ¿cuántas cosas y páginas difíciles hay en nuestras vidas? ¿Cuántas veces el Señor coge el cincel y nos golpea? Y nos duele. Pero eso nos va transformando, como diría el apóstol Pedro. Somos renovados, como el oro que es pasado por fuego. Somos transformados. Así que somos llamados a esto, a vivir este esfuerzo, a vivir la obra del Señor en nuestras vidas. Podemos o dejarnos llevar por la corriente o nadar contra corriente. No existe punto medio. Si tú te paras en el río, vas a ir hacia abajo seguro. La pasividad te lleva hacia abajo. Entonces el reto es nademos contra corriente, transformémonos, dejémonos transformar por el Espíritu Santo. No nos amoldemos y nos dejemos llevar por las aguas de nuestro mundo. Podemos vivir en la Hakuna Matata, para los que os acordáis de la película del Rey León, el vive y sé feliz. O podemos entender que el Señor nos llama a vivir en Él y no siempre eso implica felicidad. El Señor dice, ¿estás dispuesto a seguirme? ¿Quieres tomar tu cruz y ir en pos de mí? Es un acto de valor, es un acto de valentía. Y el Señor nos lo pregunta constantemente. Siempre he dicho que el ser creyente, ni que lleves 50 años en la fe, no es un diploma para ser colgado en una pared. Es algo que hay que renovar día a día. Por eso el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿queréis iros vosotros también?
No me hables de hace 50 años, te hablo de hoy. ¿Volverías? ¿Volverías a aceptarme como Salvador y Señor? Y por último, nos queda el para qué, porque hay un propósito de todo esto. Hay un propósito. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Nosotros tenemos en nuestro texto, al menos Reina Valera, la buena voluntad de Dios, pero el original es la voluntad de Dios. Y el buena la coloca después. Dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esto es demasiado grande para que podamos entenderlo bien. La voluntad del Señor, incluyendo esas páginas que no entendemos, que nos duelen, que nos cuestan, hemos de saber que esa voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, porque Dios es bueno. Y Dios tiene una voluntad y pide de nosotros una voluntad también, que es buena. La voluntad de Dios es agradable. Siempre lo vemos así. ¿Es agradable la voluntad de Dios cuando vienen esas páginas difíciles de nuestro libro de la vida? Y es perfecta. Si quizás estás ahora en un momento difícil de tu vida, tienes que saber que aunque no entiendas, la voluntad de Dios es perfecta. Dios es un Dios de amor. Y Él permite cosas en nuestras vidas. Y a la vez demanda de nosotros que le sirvamos como un sacrificio vivo. Así que termino y os voy a hacer una pregunta que diréis, hombre, ahora esto, ¿aceptas a Cristo como Salvador y Señor? Y a lo mejor me diréis, Dani, pregúntaselo a los no creyentes. No, tal como hacía Jesús. Lo pregunto a su iglesia y a cada uno de vosotros y a mí mismo en primer lugar. ¿Acepto a Cristo como Salvador y Señor? Entonces mi vida no es mía. Mi vida le pertenece. Tengo que ser un sacrificio vivo para Él. Ese es el culto que Él espera. Hay un cántico, ya tiene bastantes años, que a mí me revolucionó de joven y lo repito muchas veces en mi vida y en mi interior cuando estoy a solas con el Señor. Supongo que igual lo conocéis. Fui creado para ti. Cuando paso momentos difíciles en mi vida, canto esta canción. Fui creado para ti y para glorificarte a ti. En cada situación, poder darte las gracias. Fui creado para amarte y fui creado para rendirme a tus pies y obedecerte, Dios. Fui creado para ti. No perdamos esto de vista, hermanos. Hemos sido creados para el Señor. Él nos ha salvado, Él nos ha dado esa nueva vida. Así que ánimo, vivamos como sacrificios vivos cada día. Y termino con el último versículo de la carta a los Romanos. Romanos 16, 27. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Solideo gloria, como decían nuestros hermanos hace siglos. Solo a Dios sea la gloria. Amén.